les voy comentando, mientras muestro acá, eh, que obviamente este tema de arritmias es un tema gigantesco, obviamente. Eh, no pretendamos después de esta charla salir arritmólogos ni mucho menos, pero la idea es que adquiramos algunas herramientas para poder enfrentar las situaciones que nos vamos a encontrar frecuentemente en las salas de emergencias. Entonces, obviamente que para esto, la arritmología es una subespecialidad entera dentro de la cardiología, entonces imaginan que es un tema muy, muy amplio, pero bueno, vamos a ir haciendo las aclaraciones necesarias para que quede lo más claro posible. Cualquier cosa, obviamente, como charlábamos antes, me interrumpen, sea escrito o forma oral, y vamos a ir conversando cualquier cosa que haya que ver. Antes de poder hablar de arritmias, quisiera hacer recordar algunos conceptos fisiológicos básicos e indispensables para entender este tema. Y quiero meterme, obviamente, específicamente en lo que es el sistema cardionector. Ustedes se acuerdan, seguramente, que el sistema cardionector es el cableado, hablando mal y pronto, del corazón. ¿Sí? Son las estructuras musculares especializadas en la conducción del impulso nervioso que tienen como función estimular eléctricamente al miocardio para que éste se contraiga produciendo los latidos cardíacos. Entonces, si tuviéramos que desglosar un poco de cómo está formado el sistema cardionector, vamos a empezar con el nodo sinusal, que está conectado al nodo auriculoventricular a través de lo que se llaman haces internodales. Después del nodo auriculoventricular viene el haz de His, que es la primera porción del sistema infranodal, sería, obviamente, que después se divide, este haz de His, en sus ramas, rama izquierda y rama derecha, recordando también que la rama izquierda también está dividida en dos hemihaces, que no viene al caso ahora, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del sistema cardioelectrónico, y si nosotros la viéramos en el contexto anatómico del corazón, tendríamos el nodo sinusal en el techo de la aurícula, nodo auriculoventricular en el tabique auriculoventricular, el haz de His que transcurre por el septum interventricular, que es este, y después las ramas que se va uno para cada ventrículo. ¿Sí? Entonces, tengamos esta imagen en la cabeza porque viene al caso, ya van a ver. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Recordemos que el sistema cardionector sigue siendo músculo, ¿sí? Por más que nosotros lo entendamos como un cableado, esto sigue siendo músculo, pero tiene la característica distintiva respecto al músculo miocárdico que lo rodea, de que cada una de las partes tiene la capacidad de autoestimularse, y ya lo vamos a ver. Se los cuento como introducción. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de ir haciendo una analogía entre la activación de cada uno de los elementos del sistema cardionector y su expresión electrocardiográfica, veríamos una cosa así. Nosotros, como sabemos, un ciclo cardíaco comienza con la despolarización del nodo sinusal. Lo primero que sucede entonces es que se despolariza el nodo sinusal. Pero eso no se ve en el electro. El electro no tiene ninguna manifestación de la despolarización del nodo sinusal. Lo que sí se ve en el electro es lo que pasa después, que es la estimulación eléctrica de los haces internodales, por lo tanto, la despolarización de las aurículas, que se ve como la onda P. ¿Sí? Entonces, actividad auricular, onda P, eso es lo que se ve. Entonces, la onda P no es el nodo sinusal, la onda P es la aurícula despolarizándose. Una vez que ese impulso llega al nodo auriculoventricular, sabemos que sucede un retardo fisiológico, que es importante ya que permite un adecuado lleno ventricular, que se traduce como el segmento PR. ¿Sí? Esa pequeña línea isoeléctrica que está entre la P y todo el complejo ventricular de después, es justamente el retardo auriculoventricular. Después de eso, ese impulso se transmite hacia el haz de His. Eso, como se acuerdan, transcurre en el septum, se ve como la primera onda habitualmente negativa del complejo QRS. Después la despolarización de la gran masa ventricular, que se ve como la onda más grande de todo el electro, seguido después por la repolarización, que es la onda T, ¿sí? Devolviendo al sistema a su estado basal, permitiendo obviamente que esto empiece de nuevo. Entonces, tenemos que recordar, onda P es aurícula, PR, retardo auriculoventricular, QRS, gran despolarización ventricular, onda T, repolarización de todo el sistema. Y como les contaba antes, cada uno de estos elementos del sistema cardionector tiene la capacidad de autoexcitarse. ¿Y qué significa eso? Que el potencial de acción de las células del sistema cardionector no es un potencial que está en reposo, sino que está permanentemente, una vez que llega a la repolarización total, ya inmediatamente se empieza a despolarizar de nuevo automáticamente. Y esa despolarización en algún momento llega al umbral y desencadena un potencial de acción. Entonces,
todos estos elementos, independientemente de la inervación del sistema nervioso autónomo que reciban, tienen la capacidad de autoexcitarse. Y fíjense que cuanto más avanzamos en el nodo sinusal, más lenta es esa autoexcitación. Fíjense, nodo sinusal se despolariza automáticamente entre 60 y 100 veces por minuto. Cuánto, si es más cerca de 60 o más cerca de 100, dependerá básicamente del tono autonómico que tenga el paciente. O sea, si está más estimulado del lado simpático o parasimpático. Avanzando ese sistema, el nodo auriculoventricular también tiene la capacidad de autoexcitación. Fíjense que ya va entre 45 y 50. El haz de His va entre 40 y 45. Las ramas, tanto la derecha como la izquierda, van entre 40 y 45 también. Y las células miocárdicas entre 30 y 35. Entonces, fíjense que qué es lo que pasa. Si el nodo sinusal funciona bien, el nodo sinusal está apurando a todos los demás, ¿sí? Pero si por algún motivo el nodo sinusal deja de funcionar, el nodo auriculoventricular va a ser el que tome el mando habitualmente. El tema es que toma el mando con una frecuencia menor. Y cuanto más dañado esté ese sistema y cuanto más distal sea el elemento que toma el mando del ritmo cardíaco, más lenta va a ser la frecuencia cardíaca. Ese concepto se los digo ahora y lo vamos a recuperar cuando hablemos de bradiarritmias, ¿sí? Entonces, hagamos un mínimo repaso. Yo esto lo paso rapidito porque son temas por ahí que ya tienen vistos, pero que quiero que repasemos antes de empezar con las arritmias, de cómo se ve un electro normalmente y cómo sabemos si un electro está en ritmo sinusal o no, ¿sí? Para eso, una de las cosas que vamos a usar es el vector auricular. Ya que tenemos este esquema anatómico, veamos obviamente que la dirección de despolarización de la aurícula es de nodo sinusal a nodo auriculoventricular, con lo cual este sería el vector de despolarización auricular, ¿sí? Y ustedes se acordarán que el electro muestra ondas positivas en todos aquellos vectores que se estén acercando hacia el electrodo, ¿sí? Entonces, ¿en qué derivaciones vamos a ver la onda P positiva? Básicamente en ABF, recuerden que ABF mira el corazón desde abajo, lo mismo de 2 y de 3, ¿sí? Miren el corazón desde abajo, y también vamos a ver la onda P positiva en casi todas las precordiales. Ustedes recuerdan que las precordiales son, salvo digamos, la B1 y B2, que son en el cuarto espacio, ya de ahí para abajo son todas en el quinto espacio, o sea que todas ven el vector yendo, ¿sí? Entonces casi todas las precordiales van a mostrar la onda P positiva, obviamente si es una P sinusal, si es una P normal. Entonces, ¿cuándo decimos que un electro está en sinusal? Cuando tenemos ondas P positivas en cara inferior y en casi todas las precordiales. Por el mismo motivo, cuando las P son negativas en ABR, que justamente va para el otro lado, entonces la ve alejarse. Y si todas las P están seguidas de un QRS. Si cumplimos estos criterios, estamos enfrente a un electro que está en ritmo sinusal. Caso contrario, cuando hablamos de un ritmo no sinusal, ¿qué está sucediendo? Que no es justamente el nodo sinusal el que toma el control del ritmo, como hablábamos antes, sino que por algún motivo que ya veremos, hay otro elemento que está encargado de mantener la estimulación eléctrica del corazón, ¿sí? Puede ser que ese otro elemento lo esté haciendo a una frecuencia cardíaca adecuada, puede ser que lo esté haciendo demasiado lento o demasiado rápido, con las consecuencias clínicas que ya veremos, ¿sí? Entonces, un electro ya de por sí puede estar sinusal o no sinusal, que no es lo mismo que regular e irregular, ¿sí? No significa, o mejor dicho, que un electro no sea un ritmo regular no significa que no sea un ritmo sinusal. Hay ritmos sinusales irregulares, así como hay ritmos no sinusales regulares. Así que esa es una de las primeras cuestiones que quiero intentar por ahí desterrar. No es lo mismo sinusal, no sinusal, que regular e irregular, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un ritmo regular, y acá tenemos un ejemplo de un ritmo irregular. Y esto podría ser sinusal, fíjense. Este electro podría ser sinusal, no deja de ser un ritmo irregular, ¿sí? Esto, obviamente, sinusal regular es lo normal, ¿sí? Bien. Les quiero mostrar esto para empezar a pensar algunas cositas que nos van a servir para después. Imagínense la siguiente situación. Tenemos el corazón, el sistema cardionector en realidad, y por algún motivo, una de las células de la aurícula se despolarizó espontáneamente. No se despolarizó viniendo con un impulso del nodo sinusal, sino que se despolarizó espontáneamente. Hay un montón de causas que pueden provocar que un elemento del sistema cardionector se despolarice de la nada. Pero, ¿qué va a pasar con el vector auricular acá? Ese vector auricular no va a hacer el recorrido normal que nosotros conocemos, sino que se va a dispersar en todas direcciones y no va a despolarizar la aurícula de arriba para abajo, como si el impulso viniera de acá, porque está viniendo de otro lado. Entonces eso hace que la P no tenga esa misma morfología, sino fíjense como en este caso inscribe una P negativa que va de abajo para arriba, ¿sí? Porque el vector no está siguiendo la misma dirección.
Este estímulo, una vez que llega al nodo aurículo-ventricular y sigue para adelante, el nodo aurículo-ventricular ni se entera si fue una despolarización sinusal, si fue una despolarización de la aurícula, o de dónde salió esa despolarización. Lo único que sabe el nodo aurículo-ventricular es que le llegó un impulso, entonces el nodo sinusal, en consecuencia, se despolariza y manda el impulso para adelante. Entonces fíjense cómo esta despolarización de la aurícula no tiene una consecuencia en la morfología del QRS, porque de acá para adelante todo sucedió por las vías habituales. ¿Sí? Esto puede parecer intrascendente, pero quiero practicar el pensar por qué un fenómeno eléctrico se inscribe de cierta manera en el electro. ¿Sí? Otro caso, por ejemplo. En este caso no se despolariza espontáneamente la aurícula, sino que se despolariza espontáneamente una zona del ventrículo. ¿Sí? No es parte de las ramas, sino que una zona del ventrículo aparece una despolarización espontánea y eso, de la misma forma que pasó en la aurícula, se disemina en todas direcciones. Pero en este caso no se va a diseminar a través de las de His y sus ramas, sino que se va a diseminar en todas direcciones de una forma mucho más desordenada. Y acá entra un concepto muy importante, que es que cuando un impulso se transmite a través del miocardio, ¿sí? No del sistema cardioventor, sino del miocardio, lo hace de una forma mucho menos eficiente. Ustedes recuerden que el electro es una gráfica de voltaje sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, todo lo que suceda en más tiempo se va a ver como un fenómeno más ancho. ¿Sí? Entonces, como este impulso eléctrico que surgió ectópicamente en el ventrículo no se está transmitiendo a través del sistema cardioventor, sino a través de la masa miocárdica del músculo, que no es especializado en la conducción, sino que es especializado en la contracción. Entonces, cuando lo hacemos conducir, tarda más porque no es especializado, vamos a tener una inscripción electrocardiográfica de un QRS mucho más ancho de lo habitual. Para aquellos que ya tengan cierto recorrido, se darán cuenta que esto no es más que una extrasístole ventricular. ¿Sí? Fíjense incluso este fenómeno, que esta despolarización puede incluso hacer llegar el impulso nervioso al nodo aurículo-ventricular. ¿Sí? Y cuando sucede eso, va a haber una conducción, pero retrógrada. O sea, va a ir hacia atrás el impulso en vez de hacia adelante. En la aurícula, obviamente, porque el nodo aurículo-ventricular recibe el impulso y lo transmite. En este caso, lo transmite para atrás. Y fíjense cómo electrocardiográficamente eso se ve ahí. Eso es una P que nosotros le decimos retroconducida. Y se ve en algunas extrasístoles. Una P retroconducida aparece cuando se estimula de nodo aurículo-ventricular hacia atrás la aurícula. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? De nuevo, porque quiero que pensemos los fenómenos eléctricos y cómo se inscriben en el electro, porque nos va a ayudar esa forma de pensarlo para interpretar lo que viene después, que es justamente las arritmias cardíacas. ¿Sí? Voy a hacer una pausa acá de un segundito a ver si hay alguna pregunta sobre lo que estuvimos charlando y si no, nos metemos bien en el tema. En el chat no hay, Leo, pero si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar. Por supuesto. Bueno, seguimos. Cualquier cosa me interrumpen, ningún problema. Bueno, dentro de lo que son arritmias cardíacas, obviamente, la primera clasificación que tenemos que hacer, bradiarritmias y taquiarritmias. ¿Sí? Muy sencillo. Bradiarritmias, cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto, taquiarritmias cuando tenemos más de 100. Primer concepto. ¿Cuál es la clínica de las arritmias cardíacas? Es muy difícil de responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque imagino que todos se imaginarán que no es lo mismo que un nadador olímpico tenga una arritmia cardíaca que la tenga una persona de 85 años que tiene un estado de fragilidad avanzado. ¿Sí? Entonces, la clínica de las arritmias cardíacas es tan variada como los pacientes que hay. ¿Sí? Nosotros hemos tenido pacientes de 25 años en la coronaria del Centenario con una taquicardia ventricular que vienen por palpitaciones y te dicen, no sé, me siento que me late rápido el corazón, TB tiene. Y hemos tenido pacientes con arritmias muchísimo menos, por ahí que asustan muchísimo menos, pero que por el estado que presentaban anteriormente, sea por comorbilidades o sea por simplemente edad, se la bancan mucho menos. Entonces tenemos pacientes con una taquicardia, con una FA 150 extremadamente sintomáticos. ¿Sí? Entonces, este es el primer concepto. No es lo mismo una arritmia en todas las personas. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de bradiarritmias. ¿Sí? Y las bradiarritmias, como charlamos antes, la vamos a nombrar cuando el corazón late más lento de lo que debería. Entonces, las manifestaciones clínicas de este fenómeno son una consecuencia del bajo volumen minuto cardíaco. El volumen minuto cardíaco definido como
volumen sistólico por frecuencia cardíaca, baja la frecuencia cardíaca, baja el volumen minuto. ¿Y qué pasa cuando baja el volumen minuto? Bueno, se hipoperfunden los órganos, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas de la bradicardia, o mejor dicho, de las bradiarritmias, son las consecuencias del bajo volumen minuto. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Adinamia, astenia, angor a veces, y el angor generalmente, angor de la angina de pecho, me refiero al dolor torácico, habitualmente aparecen pacientes que tienen algún grado de enfermedad coronaria que cuando les baja el aporte sanguíneo hacen síntomas de dolor, ¿sí? Por isquemia. Síncope, si es lo suficientemente importante como para inducir una hipoperfusión cerebral, una bradiarritmia se puede presentar como síncope, que es una de las formas más frecuentes de presentación. Agravamiento de insuficiencia cardíaca, generalmente pacientes que ya son insuficientes cardíacos crónicos, que sobreagregan una bradiarritmia, suelen empeorar sus síntomas porque baja el volumen minuto, obviamente. También se pueden presentar como hipotensión arterial por bajo volumen o hipertensión, esto es más raro, es un mecanismo reflejo por hiperactivación de los receptores carotídeos, vasoconstricción y hipertensión, ¿sí? Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se presenten normotensos o hipotensos. Y después otros síntomas son mareo de esfuerzos, por ejemplo. Pero yo diría que de los pacientes que se presentan hemodinámicamente estables, los síntomas más comunes son adinamia y astenia. Se cansan mucho, se sienten faltos de energía, obviamente, porque no les está llegando la sangre a todos los órganos. Oliguria también puede haber en pacientes que vienen ya inestables, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo se manifiesta una arritmia, una bradiarritmia? Bajo volumen minuto cardíaco, ¿sí? En las bradiarritmias es muy importante descartar causas secundarias, porque muchas veces las bradiarritmias no son por una cardiopatía específicamente, sino porque hay algún otro mecanismo involucrado. Acá tiene mucho que ver el tono del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Muchísimo que ver. Hay causas fisiológicas de bradiarritmias. Generalmente, durante el sueño baja la frecuencia cardíaca, los atletas tienen una frecuencia cardíaca basal que es menor a lo habitual, pacientes que tengan estímulos vagales importantes o que sean hipertónicos vagales de base. Hay gente que va por la vida, yo voy por la vida con 55 de cardíaca, no soy atleta ni mucho menos, pero es simplemente el tono de mi sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Hay gente que va por la vida con 70, 80 de cardíaca, pero bueno, si un paciente se presenta al consultorio con 50 de cardíaca, no tiene ningún síntoma y es sinusal, no pasa nada, ¿sí? Existe eso. Bien, hay causas farmacológicas también, acá ni siquiera las hice la lista porque hay una infinita la cantidad de fármacos que pueden producir bradiarritmias, ¿sí? O bradicardias. Y después hay algunas causas patológicas agudas no cardíacas. Generalmente acá pensamos en trastornos del medio interno, hipoxemia, hipercalemia, hipotiroidismo es importante también, hipotermia es importante también, y hipertensión endocraniana. Esto lo van a ver en trauma de tórax, pero si un paciente politrauma viene bradicárdico, alerta total, ¿sí? Y bueno, la acidosis respiratoria, por supuesto, y como mecanismo compensatorio, es una de las grandes causas de bradicardia. Siempre pensar en estas causas en las bradiarritmias. Pero hoy nos vamos a enfocar más en aquellas bradiarritmias que tienen alguna cardiopatía de base que merezca la pena estudiar, ¿sí? Vamos a mostrar dos ejemplos acá. Yo, si tuviéramos más tiempo, por ahí charlaría uno por uno y los haría hablar de todos los electros, pero no quiero que nos extendamos demasiado, sobre todo porque tienen otra charla después. Pero fíjense, en este caso tenemos un paciente que, si le contamos la frecuencia cardíaca, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 y 30 y pico. O sea que fíjense, está a 30 y algo, sinusal, ¿sí? Ritmo sinusal. Habría que ver todo el electro, pero tiene toda la pinta que esto es sinusal. A 30 y pico. ¿Cómo vamos a decir a esto? Si está bradicárdico y ritmo sinusal, bradicardia sinusal, ¿sí? Este paciente, no sé si tiene clínica o no clínica, porque estoy viendo un electro, no un paciente, ¿sí? Distinto es este caso, fíjense. En este caso, tenemos una cadencia constante de estímulo sinusal y después despolarización, y de repente hay un ratito, una pausa larga y arranca de nuevo. ¿A alguien se le ocurre qué es esto? Dejo ahí 20 segundos a ver si alguien tiene alguna teoría de qué pasó acá. No estoy buscando el nombre de una arritmia, si alguien que me describa qué pasó acá, con sus palabras. De nuevo, ¿qué está pasando en el sistema cardionector? No qué tiene el paciente, eso no viene al caso. ¿Qué está pasando en el sistema cardionector acá? ¿Alguna idea?
Lo que pasó básicamente es que el nodo sinusal que debería haber disparado, no disparó. Entonces el nodo auriculoventricular nunca le llegó un estímulo, entonces el haz de His nunca se estimuló y el ventrículo nunca se contrajo en consecuencia. Esto se llama paro sinusal. Fíjense, venía con todas las P, de repente no hay P. Seguramente esto el paciente puede llegar a sentirlo o no, ¿sí? Pero bueno, paro sinusal, ¿sí? Este es otro ejemplo de un trastorno en la formación del impulso. Acá lo que está enfermo, entre comillas, es el nodo sinusal. Tal vez acá no, tal vez en esta bradisinusal simplemente está acidótico o, bueno, acidosis respiratoria o alguna otra cuestión patológica intercurriendo, ¿no? Pero acá lo que pasó es que el nodo sinusal no disparó cuando debería haber disparado. Distinto es el caso de los bloqueos auriculoventriculares. Porque los bloqueos auriculoventriculares sí tienen una cardiopatía estructural y justamente es una lesión en el nodo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, al haber una lesión en el nodo auriculoventricular, el impulso eléctrico se origina en la aurícula, en el nodo sinusal, como es habitual, se transmite por los haces internodales, como es habitual, pero al llegar al nodo AB, algo pasa, porque acá está dañado. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver. Lo que sucede acá es que se enlentece o directamente se interrumpe la conducción a través del nodo auriculoventricular. Entonces, dentro de los bloqueos auriculoventriculares, como consecuencia del daño, cuanto más dañado esté ese nodo, mayor será el grado de bloqueo. Entonces, el primer concepto, los bloqueos AB tienen grados, ¿sí? El primer grado, básicamente, la conducción es 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que todas las P vienen seguidas de un QRS. La única manifestación de bloqueo de primer grado es que tiene un PR más largo de lo habitual, o sea que el impulso se enlentece en el nodo auriculoventricular más de lo habitual, ¿sí? En los bloqueos AB de segundo grado ya no conducen 1 a 1, ya empieza a haber algunas P que no conducen, lo que nosotros le decimos en la jerga P bloqueadas, ¿sí? Una P, que nosotros vemos que la aurícula se estimuló, e incluso suponemos que la aurícula se contrajo mecánicamente, recuerden que no es el mismo fenómeno una despolarización eléctrica y una contracción mecánica, pero suponemos que la aurícula se contrajo, pero el nodo AB no dejó pasar ese impulso, entonces el ventrículo nunca se contrajo, ¿sí? Entonces hay una P bloqueada, ya lo vamos a ver. El PR en estos casos también es variable, entonces a veces conduce, a veces no, a veces PR largo, a veces PR normal. Ya vamos a ver específicamente. Y después bloqueos AB de tercer grado, que ya hay directamente, imagínense que fuimos, cortamos el cable, no hay más nodo auriculoventricular, no existe más la comunicación entre el nodo AB y, mejor dicho, entre aurículas y ventrículos. Entonces hay una disociación entre la actividad auricular y la actividad ventricular, ¿sí? Entonces fíjense cómo mientras vamos avanzando de grados, es cada vez más, justamente, importante el daño en el nodo AB, ¿sí? Vamos a empezar viendo los de primer grado. Fíjense, este es muy sencillo. Como les contaba antes. La conducción es 1 a 1. Todas las P vienen seguidas de un QRS. Fíjense, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Solamente que esto, que debería durar hasta 0,20, o sea que debería durar hasta acá más o menos, ¿sí? O sea, de acá hasta acá, está enlentecido, PR un poco más largo. Este paciente, lógicamente, a priori, si esta arritmia es lo único que tiene, no va a tener bradicardia, ¿sí? Entonces, habitualmente asintomático. Recuerden que la bradiarritmia se manifiesta clínicamente a través de la bradicardia. Y en consecuencia del bajo volumen minuto. Si este paciente tiene todo el volumen minuto correspondiente, porque todas las P tienen sus consecuentes QRS. Entonces, habitualmente estos bloqueos AB son asintomáticos. Si avanzamos en daño en el sistema cardionector, cuando llegamos a un bloqueo AB de segundo grado, recordando lo que charlábamos antes, que la conducción es variable y el PR es variable también, les voy a mostrar un par de ejemplos. Fíjense acá. PR, acá diría que normal, ¿sí? Acá el PR está un poco más largo, o sea que ya el nodo auriculoventricular se está quedando atrás, ¿sí? El PR está más largo todavía y de repente acá aparece un fenómeno que no habíamos visto. Aparece la P, pero no aparece el QRS, ¿sí? Después de eso, aparece nuevamente una P y un PR que vuelve a ser normal. ¿Cómo se explica fisiopatológicamente esto? Es interesante. El sistema cardionector, o específicamente el nodo auriculoventricular, cuando se empieza a dañar, empieza a tener un periodo refractario más largo. Y periodo refractario se le dice
al periodo de tiempo después de una despolarización durante el cual no se puede volver a despolarizar. ¿Sí? Entonces, cuando el nodo AB está dañado, el periodo refractario se va haciendo cada vez más largo, o sea que después de cada despolarización, el nodo AB tarda más tiempo en recuperarse y poder conducir de nuevo. Entonces, fíjense que cada vez que yo le exijo al nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular se va quedando atrás, se va quedando atrás, se va quedando atrás, hasta que en un momento ya tan atrás se quedó que ni siquiera logra conducir el impulso. En el tiempo que no logra conducir el impulso, acá pasa su periodo refractario, y para la siguiente despolarización que viene de arriba, ya está repolarizado, perdón, y puede recibir un nuevo impulso y transmitirlo. Por eso es que se va prolongando progresivamente hasta que de repente se interrumpe y después se resetea, entre comillas, y empieza de nuevo. Esto se llama un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1. Pero fíjense que acá ya empieza a haber P bloqueadas, o sea que esto ya puede empezar a tener bradicardia. Bien. Otra variable del bloqueo auriculoventricular de segundo grado es esta de acá, en la que los PR son constantes, pero algunas P están bloqueadas. ¿Sí? De la nada, alguna P no conduce, como esta y como esta. Y fíjense, ritmo irregular acá. No diría que está tan bradicárdico todavía, pero dependerá obviamente de cuántas ondas P estén bloqueadas. Si se bloquea una cada 15, probablemente el paciente ni siquiera sienta nada. Pero si se bloquea una cada 4, bueno, ¿sí? Este tipo de bloqueo auriculoventricular se llama Movitz 2. ¿Sí? Entonces, Movitz 1, prolongación sucesiva o constante del PR hasta que se bloquea una P y se reinicia el circuito, o Movitz 2, cuando tenemos esporádicamente algunas P que no conducen con un PR constante, que puede ser normal o estar un poco más prolongado. Bien. Si seguimos avanzando con el grado de lesión de acá, les voy a mostrar otro electro. Miren. Este de acá. A ver, alguien que se anime por micrófono o escribir o lo que sea a contar qué estamos viendo. De nuevo, no quiero el nombre de la arritmia porque después yo se los cuento el nombre. Intentar pensar qué es lo que está pasando en el sistema cardionector. Fíjense, lo que está pasando es que esta P conduce, entonces P, PR, QRS, esta P no. O sea, acá donde debería haber un QRS no hay un QRS. Esta P conduce, P, QRS, esta P no. Acá debería haber otro QRS. Fíjense la frecuencia, 300, 150, 100, 75, 60, 50 y algo. ¿Sí? Pero la P está a 300, 150, 120, 115, si quieren. Fíjense que la P sí está a una frecuencia normal, incluso las P son regulares, fíjense. Pero está conduciendo una sí y una no. Que es básicamente como esto, pero con una cadencia constante, que es una sí y una no. Fíjense que acá tenemos un ritmo claramente no sinusal y es un ritmo regular, ¿sí? Pues para volver a charlarlo de antes de regular e irregular. Esto se llama bloqueo AB 2.1. Esto se llama bloqueo AB 2.1 porque cada 2P hay un QRS y acá sí, habitualmente, acá ya hay un paciente que está clínicamente manifestando la bradicardia. ¿Sí? O sea, aparte, fíjense que si la P está yendo a 120, 115, es porque evidentemente está teniendo estímulo simpático, porque se está hipoperfundiendo algo, el sistema nervioso simpático está dale, 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 pero el nodo auriculoventricular es el problema acá, que no permite que el ventrículo logre ir a esa frecuencia, ¿sí? Porque si fuera el nodo sinusal está yendo a 120. ¿Vamos? Entonces, si el paciente está bradicárdico, o mejor dicho, si el paciente está con el nodo sinusal taquicárdico, es porque está teniendo manifestaciones clínicas. Pero dependerá del grado, en todos los bloqueos AB de segundo grado, la clínica dependerá del grado de bloqueo. Este electro me la juego que tiene clínica. Los anteriores posiblemente no. Dependerá, como charlábamos antes, de en qué paciente suceda. ¿Sí? Entonces, la clínica va a depender del grado de bloqueo. ¿Sí? Ya cuando hablamos de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ya estamos pensando, como charlábamos antes, de una desconexión total entre la aurícula, las aurículas y los ventrículos, lo que nosotros electrocardiográficamente llamamos como disociación auriculoventricular. Fíjense, acá está claro.
todas las P están sueltas, ninguna conduce, más allá que justo esta parece estar conduciendo, no está conduciendo en realidad, es un bloqueo AB de tercer grado en la cual no tenemos sincronía entre las P y los QRS. Las P van por su lado, los QRS van por otro. Justo en esta tira no se ve, se ve en otros electros que hay en la clase, pero a veces la P está metida acá en el medio, a veces la P está metida acá en la T, a veces la P está metida en el QRS, ¿sí? Porque imagínense que ahora dos elementos que estaban funcionando en forma mancomunada están funcionando uno por un lado y otro por el otro, ¿sí? Disociación aurículo-ventricular. Bloqueo AB de tercer grado. Esto suele ser irreversible. Salvo en algunos casos muy específicos, el bloqueo AB es irreversible. En este caso, el escape es unional. ¿Y qué significa eso? Tengo que explicar las dos palabras. Escape, nosotros le decimos a cuál es el elemento del sistema cardionector, o mejor dicho, escape le decimos a la presencia de el marcapasos sustitutivo al marcapasos habitual, estimulando los ventrículos. Entonces, en este caso, no es el nodo sinusal quien estimula la contracción ventricular, porque el nodo sinusal está desconectado de los ventrículos, ¿sí? Sino que en este caso es el nodo auriculoventricular el que está tomando el control. ¿Se acuerdan de la diapo del principio que charlamos que cada elemento tenía la capacidad de responder? Acá en realidad sería el haz de His quien está tomando el control. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque el QRS es angosto. O sea que está yendo por el camino habitual, pero está bloqueado también, o sea que se está originando ahí justo después del bloqueo, en la unión entre el nodo AB y el haz de His. A eso le decimos escape unional. Ustedes se acordarán que cuanto más alto estábamos, más alta era la frecuencia de escape, ¿sí? Entonces también se imaginarán que este paciente, que también tiene un bloqueo auriculoventricular, y acá hay un lindo ejemplo, fíjense una P metida en el medio del QRS, acá, una P metida en el medio de la T, y acá también hay otra P metida en el medio de la T, ¿sí? Pero si ustedes tuvieran que decir cuáles de estos dos pacientes está peor, ¿quién dirían que está peor? ¿Quién está tiene más manifestaciones clínicas? Obviamente que el de abajo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia del de abajo? Fíjense lo ancho del QRS. Que el QRS sea tan ancho me está dando la pauta de que lo que está tomando el control del ritmo ni siquiera es la unión entre el nodo AB y el haz de His, sino que se está originando en el ventrículo, en la masa miocárdica, como si fuera un extrasístole, como si esto fuera una serie de extrasístoles, ¿sí? Escape ventricular. Y como les contaba antes, como estamos más abajo en el sistema cardionector, el escape ventricular suele ser más lento que el escape unional, ¿sí? Entonces el paciente va a estar más bradicárdico. No solamente va a estar más bradicárdico, sino que como la contracción se origina en el ventrículo, la contracción es más ineficiente. Obviamente que, y esta explicación es relativamente sencilla, el sentido que lleva el recorrido del impulso nervioso a través del miocardio hace que el corazón se contraiga en forma sincrónica, todo se contrae casi a la vez porque es tan rápido que se estimula casi todo junto, entonces se contrae todo a la vez. Cuando tenemos una transmisión de impulso tan lenta, hace que el corazón no se contraiga todo a la vez, sino que se vaya contrayendo en forma segmentaria, y eso obviamente disminuye la eficiencia de la bomba. Entonces, en este caso, no solo estamos alterando, yendo a la fórmula, ¿se acuerdan de volumen minuto cardíaco igual frecuencia cardíaca por volumen sistólico? No solamente tenemos baja la frecuencia, que por supuesto se nota que la tenemos baja, sino que además por la ineficiencia de la contracción, es que también vamos a tener bajo el volumen sistólico. Este paciente, por supuesto, que está clínicamente sintomático, es poco decir, este paciente seguramente esté oligúrico, obnubilado, ¿sí? Pero es una emergencia, por supuesto. Una urgencia, si quieren. Bien. Quiero hacer una pausa acá y ver si hay alguna pregunta respecto a las manifestaciones electrocardiográficas antes de ponernos en tratamiento de las bradiarritmias. Cualquier pregunta que haya, los escucho. Escritas todavía no hay ninguna, Leo, pero vamos a ver. Listo. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, listo. Tenemos el paciente que viene con la clínica que charlamos. Tenemos el paciente que le hacemos el electrocardiograma en la guardia y tiene algo de todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, cómo se trata. Esto es un algoritmo de la bradicardia en adultos con pulso, ¿sí? Obviamente, adultos con pulso significa que es un adulto que no está en paro cardiorrespiratorio, porque ustedes ya saben lo que hay que hacer en un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Es de la guía del American Heart del 2015. Y básicamente,
Lo que tenemos que hacer cuando llega un paciente que se presenta con clínica de bajo gasto cardíaco ¿y cuál es la clínica del bajo gasto cardíaco? Oliguria, obnubilación, frialdad, hipotensión, insuficiencia cardíaca, Angor a veces, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, como cualquier paciente que ingresa críticamente enfermo, es evaluación de vía aérea. Si tenemos la vía aérea permeable y si suponemos que la va a mantener espontáneamente o si necesita algún tipo de intervención sobre la vía aérea. A veces necesitamos dar soporte de oxígeno, a veces necesitamos intubar al paciente. Obviamente que eso dependerá de todos los factores clínicos que ustedes ya conocen. Administrar oxígeno en caso de desaturación e hipoxemia, esto está claro. Lo primero que tenemos que hacer con estos pacientes, monitor cardíaco. Obviamente, de más está decir que va al shock room, se le pone el monitor cardíaco y el paciente queda acostado, no se mueve más porque tenemos que disminuir el consumo de oxígeno lo más posible, entonces no se mueve el paciente, monitor cardíaco conectado a un monitor, monitorización constante de electrocardiograma, monitorización constante de saturometría y monitorización periódica de TA, sí o sí. TA cada 2 minutos se le mide la presión porque esos son pacientes que están muy, muy justitos siempre, ¿sí? Una vez que está el paciente monitorizado, acceso endovenoso, o sea, una vía, generalmente con una periférica alcanza, y hacer un buen electro, ¿sí? Un buen electro es súper importante porque nos va a permitir avanzar mucho en el algoritmo. Si no está disponible hacer un buen electro y tenemos que saltearnos a esta etapa, se saltea la etapa porque muchas veces este paciente quema, pero hay que hacerlo, ¿sí? Tenemos que evaluar básicamente si hay algún signo de inminente colapso, o sea, si está hipotenso, si tiene alguna obnubilación, si está chocado, si tiene Angor, si tiene insuficiencia cardíaca. Si no tiene nada de todo eso, lo podemos dejar monitorizado, observarlo, hacer un laboratorio y ver cómo evoluciona, llamar a cardiología y ver qué pasa con esa bradiarritmia. Pero si tiene alguno de todos estos síntomas, me está hablando de que está el paciente hipoperfundido y con un bajo volumen minuto cardíaco activo. ¿Sí? Entonces tenemos que, obviamente, aumentar la frecuencia cardíaca. Tenemos 2 grandes recursos para aumentar la frecuencia cardíaca, que son farmacológicos o con asistencia de dispositivos. Farmacológico generalmente es un puente, ¿sí? O sea, si un paciente viene con una bradiarritmia, lo que se hace es poner un marcapaso transitorio hasta que definamos por qué tiene esa bradiarritmia y si necesita un marcapaso definitivo o no, ¿sí? Pero si no tenemos tiempo ni siquiera de poner un marcapaso, que ya les voy a contar cómo se hace, podemos hacer algunas medidas farmacológicas, pero les digo, es para, básicamente, hablando mal y pronto, para zafarla hasta que le hagamos algo un poco más, no definitivo, pero sí más confiable. ¿Qué drogas usamos? Atropina. La atropina dura unos minutos, entonces se le puede hacer un bolo de atropina 0,5 miligramos, se le puede ir repitiendo. No es lo más conducente estar metiéndole atropina cada 5 minutos al paciente. La atropina es un parasimpático lítico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los COFA en farmacología? Que es un parasimpático lítico, o sea, baja el tono parasimpático, con lo cual, obviamente, permite que el simpático actúe con menos oposición. Otra opción es la infusión de dopamina. La dopamina y la adrenalina ya son inotrópicos y son alfa estimulantes. Acá no es, digamos, depresión parasimpática, sino que es estimulación simpática lo que hacen, son agonistas, dopamina, adrenalina. De nuevo, no es que viene un paciente bradicárdico, yo le pongo adrenalina, listo, ya le puse adrenalina, solucioné el problema, paso la guardia. Es un puente esto, ¿sí? Y obviamente que hay que considerar llamar a cardiología si es posible, o sea, si está disponible, y considerar poner un marcapasos que si no, digamos, si no se hace en la guardia, lo van a hacer en coronaria seguro. ¿Cómo se prepara la dopamina? Se prepara entre 2 y 20 microgramos kilo minuto, esto es la unidad que se llama gamma, ¿sí? Cada efector tiene su propio uso y costumbre respecto a cómo se prepara. En el Centenario se ponen 2 ampollas de dopamina en 250 mililitros de dextrosa, y con eso vamos titulando según respuesta. Y la adrenalina, lo mismo, microgramo kilo minuto. La nora también se puede usar, la nora también es taquicardizante, un poco menos tal vez, pero tengamos estos recursos en mente, pero recordemos que realmente las bradiarritmias sintomáticas necesitan un marcapasos.
Que un marcapasos es lo siguiente. Se los voy a contar a través de un caso clínico. Este es un caso clínico real de nuestro hospital, un paciente masculino de 57 años, está internado en nuestra coronaria, está cursando el primer día de un infarto con elevación del segmento ST. Ustedes tuvieron una charla, si mal no recuerdo, con el doctor Sangroin la semana pasada que les contó de este tema. Así que este paciente está cursando su primer día post-IAM internado en la coronaria. El infarto fue de cara inferior y de ventrículo derecho, ¿sí? Se le hizo una angioplastia a la arteria coronaria derecha, no tenía otras lesiones, se le hizo la CCG de emergencia cuando llegó el paciente, se le vio la derecha tapada, se le pasó la cuerda, se le puso un stent, se abrió la arteria. Y viene evolucionando en su primer día del infarto sin ninguna complicación en la coronaria lo más bien. Fíjense, acá tenemos la coronariografía, esto es el catéter, se inyecta contraste, se ve que está tapada la coronaria derecha, fíjense cómo se interrumpe el flujo sanguíneo, se le hace una serie de intervenciones que ahora no vienen al caso, pero se logra restituir el flujo en esa arteria, tras lo cual, fíjense, que la arteria queda reperfundida. ¿Sí? Esto que ven acá, este fideo que ven acá, es el extremo distal de la cuerda coronaria que se pasó para recanalizar esa arteria. Entonces, esto es preprocedimiento, postprocedimiento, un procedimiento muy satisfactorio, se reperfundió toda la arteria. Obviamente que falta toda la coronaria izquierda, ¿no? La descendente anterior, la circunfleja, pero no la mostré porque no viene al caso. Se restituyó el flujo sanguíneo, vuelve el paciente a la coronaria y está el paciente asintomático, sin dolor, cursando la internación en coronaria, hasta que de repente presenta una alteración súbita del estado de conciencia. ¿Sí? Estaba lo más bien y de repente obnubilación. Miramos el monitor y encontramos esto. Fíjense. Ritmo sinusal, bien acá, esta P parece distinta a esta, puede ser un fenómeno como lo que vimos al principio, de una despolarización ectópica auricular, acá hay una extrasístole ventricular. ¿Sí? Esta P ahí, de repente empieza a haber bradicardia, ahí recupera un poco, bradicardia, ¡pum! Y ahí sí. Paro sinusal, fíjense, desaparece la onda P, no hay nunca más una onda P acá, ¿sí? No hay más P, no hay más P, no hay más P. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entonces hay QRS si no hay P? Porque el nodo auriculoventricular está tomando el control del ritmo. ¿Sí? De hecho, ¿cómo sé que es el nodo auriculoventricular? Y porque es el mismo QRS que cuando conducía. Eso significa que de nodo AB para adelante use las de His y las ramas. Entonces, el nodo AB toma el control. Paro sinusal con escape unional. Pero escape unional es lento. Fíjense, acá a 22 estaba latiendo acá. Nada, obviamente que este paciente se obnubiló, por supuesto. Hizo una convulsión, si mal no recuerdo también, después recupera un ratito, después de nuevo se para. ¿Sí? Este paciente está teniendo una complicación arrítmica de un infarto, que las complicaciones arrítmicas del infarto pueden ser tanto taquicardias como bradicardias. En este caso, como esta rama que ustedes ven acá, que irrigaba el nodo sinusal, estuvo bastante tiempo isquémica porque estuvo tapada la arteria, el nodo sinusal se isquemizó justamente, y como consecuencia de la isquemia ahora está funcionando mal. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué ritmo tiene? Nos vamos a mirar el electro, paro sinusal. ¿Este ritmo es compatible con la vida? Y posiblemente si no le hago nada, este paciente se termine chocando, porque ¿cómo puede estar latiendo a 20 y pico por cuánto tiempo? No, tengo que hacer algo sí o sí. Entonces, lo que se hace en este paciente es, el paciente internado obviamente en la coronaria, se le coloca un introductor, que para que ustedes se lo imaginen es lo mismo que una vía central. La técnica es la de Seldinger normal, solo que en vez de tener el frenchaje de una vía central, tiene un frenchaje bastante mayor. Se mete en la vena yugular, también puede ser un acceso subclavio, o incluso puede ser un acceso femoral, pero femoral es más difícil hacer lo próximo que vamos a hacer, que es pasarle un catéter, ¿sí? Que en vez de dejarlo acá, en la vena cava superior, como se deja una vía central, se avanza hasta la punta del ventrículo. Ese catéter tiene un extremo acá que termina apoyado en la punta del ventrículo. Y el extremo próximo del catéter lo conectamos a un marcapasos. Y un marcapasos lo que hace es estimular eléctricamente el corazón. ¿Sí? Lo estimula eléctricamente, permanentemente, le manda impulsos eléctricos para que el marcapaso, para que el corazón lata. ¿Sí? ¿Por qué late? Porque la estimulación eléctrica que había desaparecido por la enfermedad del sistema cardionector reaparece ahora con el marcapaso. ¿Sí? Entonces, obviamente, el sistema cardionector, esto no está funcionando, pero este cable que está apoyado directamente en el ventrículo induce la despolarización y obviamente que la despolarización inducida por un marcapasos
da como consecuencia un complejo ancho, porque no estamos apoyando el marcapaso en el haz de His, no se puede hacer eso con un marcapaso transitorio. Entonces fíjense cómo acá aparece esta espiga, que es un impulso eléctrico que sale de la punta del marcapasos y estimula a todo el resto del sistema para que se despolarice. Y fíjense cómo es bien ancho, y acá hay una P retroconducida, que es cuando este mismo impulso llegó acá arriba, como charlábamos antes. Pero el marcapaso solamente suplanta la función eléctrica del corazón. Si este paciente en realidad se chocó porque tiene una, qué sé yo, una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, o una comunicación interventricular, o lo que sea, por más marcapaso que le ponga, cuando el paciente se paró porque no se rompió el corazón, ¿sí? Entonces esto lo único que hace es estimular eléctricamente cuando el corazón, el problema que tiene es eminentemente eléctrico. Porque si no, yo le pondría un marcapaso a un paciente en paro cardíaco y digo, ya está, lo saco con un marcapaso. Y obviamente no es así. Si un paciente hipovolémico, por ejemplo, por más marcapaso que le ponga, cuando se para, se para. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ese sería el tratamiento transitorio hasta que se defina si este paciente va a necesitar un marcapaso para toda la vida, en cuyo caso, obviamente, se implanta en forma subcutánea, o no. Y generalmente en casos de isquemia esto revierte. En este caso estuvo 12 horas con esto, recuperó ritmo propio y se fue a la casa 2 días después como si nada. Él que tuvo suerte. Bien, voy a hacer una pausa acá antes de taquiarritmias a ver si hay alguna pregunta sobre Brady. Obviamente que esto es una versión resumida con los conceptos fundamentales de la tarea. Leo, no hay nada escrito. No. Listo, vamos nomás entonces. Las taquiarritmas, en este caso, obviamente, ya sabemos, hablábamos de cuando tenemos más de 100, las manifestaciones clínicas, en este caso, son consecuencia de la ineficacia en la contracción, porque la frecuencia cardíaca alta produce un déficit en el lleno ventricular, no puede hacer diástole adecuadamente, entonces es más ineficaz en la contracción. Por otro lado, en algunas arritmias cardíacas, en unas taquiarritmias cardíacas, el latido es asincrónico, digamos, desorganizado, como hablábamos antes, y como ya charlamos eso, también baja el volumen minuto cardíaco porque baja la eficacia en la contracción, por lo tanto el volumen sistólico. La clínica de estas arritmias son parecidas a las de las Brady: dolor precordial, disnea, trastorno de estado de conciencia, hipotensión arterial y shock en cualquiera de sus manifestaciones, como ya hemos charlado. ¿Por qué es esto? Porque acá también baja el volumen minuto cardíaco. Entonces, el shock en una arritmia, en un ataque de arritmia, a veces se presenta parecido a una bradiarritmia, ¿sí? Pero habitualmente no aparecen estos signos a menos de 150 latidos por minuto, ¿sí? Dentro de las taquiarritmias tenemos un montón. Las dos grandes familias son las supraventriculares y las ventriculares. Las supraventriculares se pueden dar como consecuencia de una enfermedad del plano sinusal, o sea que el sinusal esté latiendo muy rápido, algún problema en la aurícula, como la fibrilación auricular o el aleteo auricular, ¿sí? Algún problema en la unión auriculoventricular, que haga que se estimule demasiado la unión auriculoventricular, o, bueno, ya después, por supuesto, problemas que son exclusivamente ventriculares. Vamos a ir viendo estas cosas. Las taquiarritmias supraventriculares, ¿cómo, digamos, las reconocemos? Se definen como taquicardias cuyo mecanismo involucra el haz de His o superior, ¿sí? Entonces, las supraventriculares son aquellas que involucran el haz de His o elementos superiores. Y por superior me refiero a sinusal, aurículas, nodo auriculoventricular, ¿sí? Esas arritmias son las taquicardias supraventriculares. Y para evaluar este tipo de ritmos, obviamente, si nos tenemos que preguntar, ¿en las taquiarritmias supraventriculares van a ser un ritmo sinusal? No son un ritmo sinusal. ¿Va a ser lentas o rápidas? Taquiarritmias van a ser rápidas. ¿Y el QRS va a ser ancho o angosto? Y esta pregunta es importante. Porque si dijimos que los mecanismos perpetuadores de las arritmias son todos elementos supraisianos, o sea, del haz de His, del His para arriba, supraisianos. De ahí para abajo, cada una de las despolarizaciones va a seguir el recorrido habitual, con lo cual el QRS va a ser angosto, ¿sí? Porque una vez que agarra el haz de His para adelante, va por el sistema cardionector. Estas tres características definen una taquicardia supraventricular, ¿sí? Fíjense, este es un ejemplo. Esto, lo que está pasando acá, es que en el nodo auriculoventricular está habiendo una reentrada del estímulo, ¿sí? Reentrada del estímulo, y cada vez que reentra estimula la contracción de
de los ventrículos. ¿Sí? Reentrada, cada vez que reentra, manda el estímulo para adelante, entonces entenderán que como transcurre por el haz de His, el QRS va a ser angosto. ¿Qué está pasando acá? Hay una vía accesoria que está creando un circuito reentrante. Esto es un proceso fisiopatológico bastante complejo en el cual no me voy a meter ahora, pero sí tenemos que reconocer estas arritmias reentrantes de QRS angosto, son las que conocemos habitualmente como taquicardias paroxísticas supraventriculares, o las famosas TPS, que hay un montón de TPS distintas, ¿sí? No vamos de nuevo a entrar en detalle porque realmente no vamos más, sino, y es un tema muy interesante, pero hoy nos vamos a quedar con que taquicardia regular de QRS angosto lo más probable es que sea una TPS. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Maniobras vagales. ¿Por qué maniobras vagales? Porque nosotros, como charlábamos antes, sabemos que el nodo auriculoventricular está recirculando un estímulo permanentemente. Entonces, ¿qué hacemos con las maniobras vagales? Aumentamos el tono parasimpático y eso disminuye la conducción auriculoventricular. ¿Sí? Maniobras vagales, hacer soplar a través de una jeringa vacía, hacer soplar a través de un Avocat con toda su fuerza, compresiones, obviamente, ¿sí? Las compresiones carotidas también. Ojo, no está de más en las compresiones carotidas ocultar el paciente el cuello y ver que no sople, porque no sea cosa que le estemos manipulando una placa de colesterol que tiene justo ahí. No me pasó nunca, no sé si a alguien le pasó alguna vez, pero está escrito. Pero si esto no responde, ahí le hacemos adenosina. Y la adenosina lo que hace es un bloqueo auriculoventricular transitorio que dura segundos, ¿sí? Se le hace un bolo de adenosina, que puede ser 1 o 2 ampollas. Ojo que la adenosina no se puede dar en asmáticos o en EPOC severos porque puede inducir broncoespasmos. Lo que hacen tanto las maniobras vagales como la adenosina es la disminución transitoria de la conducción AB. Y si nosotros sabemos que la conducción AB es un mecanismo perpetuante de la arritmia, si cortamos la conducción auriculoventricular, deberíamos cortar la arritmia. Fíjense, acá hay un ejemplo. Viene reentrando, perro reconducida, TPS, 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 adenosina. Esto es una estraticia ventricular que suele aparecer en las... cuando ponemos adenosina, y después recupera ritmo normal, sinusal. Y capaz que después hacer el TPS de nuevo, pero por lo menos en este ratito lo recuperó. Les voy a mostrar otro electro que es un electro que saqué la foto yo, que me pasó a mí. Paciente, viene con TPS, bastante sintomático, fíjense, está rapidísima, ¿sí? 150, 170 casi está. Este paciente vino con síntomas, le hago una ampolla de adenosina, no pasa nada. Nada de nada, queda así. Digo que cómo puede ser, bueno, le meto 2 ampollas juntas, no pasa nada de nuevo. Y bueno, ahí me acordé de una de las grandes máximas del tratamiento de las TPS, que hay que chequear que la vía funcione. Sí o sí hay que chequear que la vía funcione. Y me di cuenta que no había chequeado que la vía estuviera funcionando cuando ya estaba haciéndole el tercer bolo de adenosina. Ahí se destapó la vía y entró toda la adenosina junta. Imagínense, ¿no? Este paciente en todo este tiempo no tuvo ni un solo latido más que esto. Imagínense la cara del paciente y la mía, por supuesto, hasta que empezó a latir de nuevo. No se asusten igual con eso porque la adenosina dura segundos. Fíjense, acá le entraron como 5 ampollas juntas y le duró 15 segundos, era esto. Es un montón de tiempo para estar parada al lado del paciente igual, pero chequeen que la vía funcione antes de hacer adenosina, ¿sí? Porque si no les puede pasar esto, obviamente. Eso es lo que les voy a decir del TPS. Hay muchísimo para charlar, pero no quiero que estemos demasiado tiempo en esto. Quiero que hablamos de aleteo auricular. Estas próximas 2 o 3 arritmias las voy a pasar más o menos rápido, porque quiero que lleguemos a TB, ¿sí? Aleteo auricular es un mecanismo también reentrante que sucede dentro de la aurícula. Hay un mismo estímulo que está dando vueltas a través de la aurícula todo el tiempo. Eso, obviamente, que se transmite hacia las de His. Entonces, en consecuencia, el aleteo auricular va a ser una taquicardia auricular, ¿sí? O sea, no es del plano sinusal, sino del plano auricular, con una muy alta frecuencia auricular, entre 240 y 350, con ondas auriculares que producen una oscilación continua sin línea de base plana. Ahora se los voy a mostrar. Y la respuesta ventricular es variable. ¿Qué significa respuesta ventricular variable? Que este nodo, este haz de His, este nodo auriculoventricular, no va a dejar pasar las 240, porque imagínense, imposible. Pero dependiendo cuántas de esos estímulos auriculares pasen el nodo AB, tendremos respuesta ventricular variable, fíjense. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4. La cuarta pasa. 1, 2, 3, 4 y la cuarta pasa. O sea que está pasando una de cada 4. La aurícula está yendo a 300 casi
y si está pasando una de cada 4, el corazón debería ir a 75 más o menos. Entonces este paciente posiblemente no tenga grande sintomatología, porque en última instancia su corazón está latiendo, sus ventrículos están latiendo a 75. ¿Sí? En estos casos, a veces la adenosina también nos puede ayudar. Porque si nosotros sabemos que la adenosina corta la transmisión del impulso en el nodo auriculoventricular y nos queda un electro así, que nos puede llegar a quedar duda de que estemos frente a una TPS o frente a un aleteo, ¿sí? ¿Qué pasa si uno le hace adenosina a este paciente? Si uno le hace adenosina a este paciente y era una TPS, esto corta, porque el nodo auriculoventricular es el que está manteniendo la reentrada. Pero si uno le hace adenosina a un aleteo auricular, no va a cortar, porque si bien yo corto el nodo auriculoventricular, lo que está reentrando es la aurícula, no el nodo. Entonces la aurícula ni se entera de la adenosina. Pero sí nos sirve porque nos manifiesta estas ondas en serrucho, fíjense, del aleteo que antes no veía porque estaba lleno de básicamente QRS que me lo tapaban. Acá sí se ve como es bien un aleteo auricular. ¿Sí? O sea, aleteo auricular es otro de las posibles taquicardias que se pueden presentar. Siempre en todas las taquiarritmias también descartar causas secundarias. Básicamente acá tenemos que pensar en cualquier causa que produzca adrenergia. ¿Sí? Cualquier causa que aumente el tono simpático puede producir taquiarritmias, sobre todo en pacientes cardiopatas previos. En este caso tenemos el diagnóstico con la adenosina de un aleteo auricular 2-1. Uno pasaba, uno no, uno pasaba, uno no, uno pasaba, uno no. Lo pudimos diagnosticar con la adenosina. Por supuesto que acá ya no es más 2-1, pero una vez que se le pasa el efecto de la adenosina, o sea, si yo sigo este electro un cachito más, ya está de nuevo como estaba al principio. Pues pasa la adenosina y pasó. ¿Sí? Y ahora quiero que hablemos de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular también es un ritmo auricular rápido, pero más rápido que el aleteo. Que el aleteo, bien digo. Es tan rápido que ya directamente no hay una contracción organizada de la aurícula, sino que todas las fibras auriculares se están despolarizando en forma caótica y totalmente asincrónica. Entonces, ¿cómo se va a contraer el ventrículo? Depende cuáles de esas contracciones logren estimular el nodo auriculoventricular. Fíjense cómo sería esto, ¿no? Aurícula totalmente enloquecida, contracción caótica y totalmente desorganizada, pero el QRS es angosto, porque aquellas contracciones de estas que logran estimular a las de His, de ahí para adelante se contrae todo normal. ¿Sí? Acá, lo mismo que antes, las manifestaciones clínicas agudas dependerán de la frecuencia cardíaca ventricular. Y la FA, además de poder producir una descompensación aguda, es muy importante porque si persiste más de 48 horas, ya hay potencialidad trombogénica. O sea, se pueden formar trombos que se pueden embolizar y provocar más de una complicación. ¿Sí? No me voy a poner a hablar de anticoagulación en la FA porque no sería el objetivo de la charla, pero hay que saberlo. Entonces, por ejemplo, podemos tener este electro, en lo cual el QRS va a ser angosto con la triangulación de la línea de base. Y tenemos alternativas terapéuticas dos, básicamente. Podemos decir, lo que yo quiero, podemos decir, me pongo como objetivo controlar el ritmo, sacarle la FA. ¿Sí? Le quiero sacar la FA. Pero yo solamente puedo sacar la FA si el paciente estoy 100% seguro, 100% seguro, de que la tiene hace menos de 48 horas. Porque si la tiene hace más de 48 horas, puede ya haber formado un trombo, y cuando yo le saco la FA, ahí es cuando organizo la contracción, pum, mando el trombo para arriba, que te pega al cerebro y provocar un problema importante. Entonces solamente puedo plantearme como objetivo controlar el ritmo si llevo menos de 48 horas, estoy seguro que tiene menos de 48 horas. Se imaginarán que no es lo más frecuente, porque yo como sé si hace 2 días estaba en sinusal o no estaba en sinusal, salvo que yo tengo un electro de hace 2 días. Entonces la FA generalmente no se revierte en la sala de emergencias. A veces pasa que pacientes que están internados se fibrilan estando internados, entonces yo sí sé que estaba sinusal ayer o anteayer, pero no es lo más frecuente en la sala de emergencias. ¿Sí? Lo más frecuente en la sala de emergencias es que nosotros tengamos que conformarnos para hacer un control de frecuencia, que es básicamente en todas aquellas que tienen más de 48 horas, bueno, las que tienen menos de 48 también se le puede hacer control de frecuencia, pero no tienen que estar descompensados. Si están descompensados, y estoy 100% seguro de que la fibrilación auricular me está descompensando al paciente, y muchas veces uno termina chocándolos igual, o sea, revirtiéndolos igual, sea con amiodarona o eléctricamente, porque bueno, si el paciente está inestable, a veces uno te dice, bueno, si hace una ACV lo hace, pero está inestable. Para el control de frecuencia disponemos de digoxina y beta-bloqueantes. Beta-bloqueantes, ojo, en pacientes que no tenemos un ecocardio previo porque pueden producir depresión miocárdica. Bueno, producen depresión miocárdica. ¿Sí? Esto es lo que les quería contar de las Brady, de las Taqui Supra.
Y entramos al gran tema de las emergencias cardiovasculares en arrítmicas, que son las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares, básicamente, vamos a recuperar el concepto que charlamos antes para entender cómo funcionan. Una despolarización ectópica ventricular produce una propagación de esa despolarización en todo sentido, ineficiente, por eso el QRS es ancho, y con a veces retroconducción, que es lo que veíamos acá, justamente como charlábamos antes. Esto, así como está, es una extrasístole ventricular. ¿Sí? Y fíjense acá. Tengo un electrodo, acá mete una extrasístole ventricular, y acá mete un montón de extrasístoles ventriculares juntas. Esto es básicamente que pasó muchas veces, esto de acá, ¿sí? Muchas veces seguidas. Ahora, ¿cuándo digo que es una TB? ¿Y cuándo digo que son muchas extrasístoles ventriculares? Ahí. Cuando tenemos más de 3 latidos ventriculares seguidos, o sea, pum, 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 ¿sí? Seguidos, hablamos de una taquicardia ventricular. Esa taquicardia ventricular, si dura menos de 30 segundos, le vamos a decir que no es sostenida. ¿Sí? TB no sostenida. Si dura más de 30 segundos, o si yo la choqué antes de los 30 segundos, vamos a decir que es una TB sostenida. ¿Sí? En este caso, entonces, estamos frente a una taquicardia ventricular no sostenida, porque fíjense que no duró 30 segundos. ¿Sí? Estas, ahí sí empieza a haber manifestaciones clínicas y es bien dependiente del estado clínico del paciente previamente a que aparezca esta arritmia. Los pacientes que tenían un corazón sano y tenían 25 años, tal vez este electro se presenta como palpitaciones. Tal vez un paciente añoso con fragilidad, acá hacen un paro cardíaco en este ratito, y si esto se prolonga en el tiempo, siguen en paro cardíaco. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para entender esto es, nos preguntamos, ¿la TB tendrá un QRS ancho o angosto? Bueno, recordando la fisiopatología que tiene que ver con la activación ventricular y la propagación del impulso a través del miocardio y no del sistema cardiolector, sabremos que la TB tiene un QRS ancho, ¿sí? Pero entonces nosotros dijimos, si la TB tiene un QRS ancho y la supraventricular tiene un QRS angosto, ¿sí? ¿Está bien decir que si yo tengo un QRS angosto estoy frente a una supraventricular? Y si yo tengo un QRS ancho estoy frente a una ventricular? Y la respuesta es, desgraciadamente, no. ¿Sí? Yo cuando tengo un paciente taquicárdico no estoy seguro solamente por el ancho de qué es lo que estoy viendo. Si es angosto, sí es una supraventricular, eso sí. Pero si es ancho, a veces podemos interpretar erróneamente como taquicardia ventricular aquellas taquicardias supraventriculares que tengan un QRS ancho por otro motivo, porque hay muchas causas de QRS ancho. Por ejemplo, bloqueo de rama. Un bloqueo de rama derecha, ustedes saben que tiene el QRS de 0,12. Un bloqueo de rama izquierda lo puede tener incluso más ancho todavía. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy frente a una TB o una taquicardia supra que tiene el QRS ancho por otra causa? ¿Sí? Y ahí es cuando nos tenemos que responder a esta pregunta. ¿Cómo diferenciamos una TB de una supra con aberrancia? Hay varios criterios, que yo los voy a charlar bastante rápido porque no quiero robarles más tiempo, pero se los voy a contar. Criterios de Brugada, criterios de Berekei, que están cada vez más en boga y están re buenos, ahora se los muestro, y algunos otros criterios más. ¿Sí? Empecemos con Brugada. Hay 4 condiciones, o 4 criterios justamente. Con que cumpla uno de los 4, es TB. Si no cumple ninguno de los 4, tal vez no sea TB y sea una taquicardia supra con aberrancia. ¿Cuáles son? Ahora se los cuento en lista y después los vemos uno por uno. Ausencia de RS en todas las precordiales. Si tiene ausencia, TB. Que tenga un R nadir de S, no se asusten, ahora se los muestro, mayor a 100 milisegundos, taquicardia ventricular. Que tenga disociación auriculoventricular, y esas sí les tiene que sonar, taquicardia ventricular. ¿Por qué disociación? Porque si nosotros decimos que la taquicardia, digamos, que una taquicardia supraventricular necesita justamente los elementos supraicianos para mantenerse, si está disociado y está taquicárdico, evidentemente es ancho, o sea, si está ancho, taquicárdico y disociado, evidentemente la aurícula no tiene nada que ver, y si la aurícula no tiene nada que ver, bueno, es el ventrículo que lo está generando, ¿no? Y por último, criterios morfológicos que tengan una forma muy específica, que ahora se los voy a mostrar. Si cumple alguno de estos 4, estamos frente a una taquicardia ventricular. Si no cumple ninguno, ahí digo, bueno, tal vez sea una supra con aberrancia. Fíjense, ausencia de RS. Precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Si tienen un complejo que es unidireccional, o sea que es solamente o todo positivo o todo negativo en todas las derivaciones, perdón, sí, en todas las derivaciones, tenemos una taquicardia ventricular. Fíjense, todo positivo, todo positivo, todo positivo, todo positivo,
todo positivo. Y acá empieza con una pequeñísima Q, vamos a hacer de cuenta que no la vimos porque no encontré una foto más linda. Ahí estaríamos en presencia de una taquicardia ventricular inequívocamente. O sea, eso es uno de los criterios. Otro de los criterios, que el R nadir de S sea mayor a 100. Que desde el comienzo de la contracción, perdón, de la despolarización, hasta el punto donde empieza a volver a subir, que sería justamente el final de la S, desde donde empieza hasta donde termina de bajar, si tiene más de 100 milisegundos, taquicardia ventricular. ¿Sí? Si desde donde empieza hasta donde baja acá. ¿Sí? Hasta donde termina bajar, en este caso no vuelve a subir, ¿no? Pero si volviera a subir en este caso acá, ahí tendríamos una R nadir de S, fíjese, mayor a 100, taquicardia ventricular. ¿Sí? Otro criterio. Disociación AB. Y fíjense, esta arritmia, si vos me la mostrás así, parece una TPS. Parece una TPS, hasta ni siquiera parece tan ancho, parece una TPS. Pero fíjense, hay una P ahí metida en el medio. Acá hay otra P metida en el medio. Acá hay otra P. Y si hay P metida en el medio, significa que la aurícula está haciendo lo suyo y el ventrículo está haciendo lo suyo. Y recuerden que el diagnóstico diferencial de TB acá era TPS. Y la TPS participa tanto el aurículo como el ventrículo, mancomunadamente. La aurícula en el mantenimiento, o el nodo auriculoventricular en el mantenimiento de la arritmia, y el ventrículo en la expresión ventricular de esa arritmia. Entonces, si tenemos disociación, evidentemente no están funcionando a la vez, entonces es una TB. Y por último, los criterios morfológicos en B1 y B6. Esto no hay chance que se lo acuerden, pero básicamente un bloqueo de rama derecha en una taquicardia supraventricular se ve con la forma habitual y una TB se ve con una forma distinta. Este criterio yo no me lo sé, o sea, no hay chance. Yo tengo que ir a mirarlo cada vez que quiero evaluar este criterio de Brugada. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en una supraventricular, el V6 se ve así, con la imagen de bloqueo de rama izquierda. Si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Obviamente. En una ventricular, en vez de ir directamente para arriba, o sea, en vez de empezar con una R, empieza con una Q. Nada, acordarse de esas cosas, o mejor dicho, no acordársela y tener el screenshot y mirarla cuando estemos mirando un electro, que es lo que terminamos haciendo todos, ¿sí? O por lo menos los que tenemos menos experiencia y hemos visto menos por ahora. Entonces, cualquiera de todo esto que cumpla van a ser diagnóstico de taquicardia ventricular. Los criterios de Berekay son interesantes porque solamente, eso era Brugada, ¿no? Los de Berekay, y les prometo que ya falta muy poquito, los criterios de Berekay son solamente en ABR. O sea, lo que tiene de ventaja es que yo solamente mirando ABR, sin tener que mirar todas las derivaciones, ya tengo info. ABR, si empieza con R, facilísimo. Si empieza con R, TB, chau. Si ABR empieza con R, TB, fíjense, mucho más fácil que los demás. Si la R inicial o la Q inicial, o sea, si empieza hacia abajo, dura más de 40 milisegundos, en este caso dura un poquitito más, taquicardia ventricular también. Si la rama descendente está empastada y el empastamiento es, fíjense eso, ¿sí? Eso es el empastamiento, no va derecho la línea, sino que el empastamiento, taquicardia ventricular. Y después hay uno más que es PIBT menor a 1, no se lo voy ni explicar porque hay que contar cosas muy sutiles y hacer divisiones no tiene sentido intentar charlarlo ahora, pero básicamente también son 4 criterios que si cumple alguno de los 4, diagnóstico de taquicardia ventricular, y si no, pensamos en una supra con aberrancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente viene con una taquiarritmia? Obviamente tiene pulso, porque si no tuviera pulso estamos en el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, como decíamos antes. Básicamente las medidas iniciales son las mismas. Evaluar la vía aérea, ayudar en la ventilación si lo necesita, monitor cardíaco indispensable, y oxígeno en caso de que lo necesite también. Faltaría acá hacer un electro. ¿Sí? Una vez que tenemos eso hecho, nos tenemos que preguntar lo mismo que nos preguntamos con las Brady. Este paciente está, digamos, en un riesgo inminente de vida, o sea, está hipotenso, está nubilado, está chocado, obviamente, frío, ligúrico, tiene dolor de pecho, tiene insuficiencia cardíaca. Si no, empiezo a mirar en el QRS. Si el QRS no tiene más de 0,12 segundos, o sea que el QRS no está ancho, pienso probablemente en una supraventricular, entonces ahí le hago el electro completo. El electro completo, siempre que se pueda hacer, está bueno hacerlo. Pero bueno, también se entiende que hay casos en los que no tenemos tiempo ni de hacer un electro y tenemos que chocarlo, puede ser. Pero bueno, hacemos el electro completo, las maniobras Magales, la adenosina, el beta bloqueante,
recuerden que acá entraríamos en lo que sería las TPS, ¿sí? Porque no es mayor a 0,12. O sea, las taquicardias con QRS angosto, o sea, las supraventriculares, que habitualmente no vienen descompensados. Pero puede pasar. Ahora, si el QRS es mayor a 0,12, me tengo que preguntar si estamos frente a una TB, ¿sí? Entonces ahí, de nuevo, acceso endovenoso, 12 de derivación en el electro. Se le puede hacer adenosina, solamente si es muy regular y siempre tiene la misma morfología, para ver si con eso, de última, finalmente no hacemos ningún daño con la adenosina. Considerar la inclusión de antiarrítmicos, veremos según el electro, y si es importante considerar la posibilidad de consultar al experto, eso sería bueno. Pero me quiero detener en esta parte del cuadro. ¿Qué pasa si el paciente sí llega en malas condiciones? Sí llega con signos de colapso circulatorio inminente. Acá, si viene taquicárdico, descompensado, se choca. No sé si es una TPS, si es una LT, o si es una FA, si es una taquicardia ventricular. O sea, si está descompensado, tan descompensado que yo creo que está en riesgo de vida, con una taquicardia, obviamente que tenemos que ver que no sea una taquicardia sinusal y que el paciente en realidad no esté, qué sé yo, intoxicado con cualquier estimulante y que esté taquicárdico por eso, ¿no? Obviamente que, aún dicho eso, a todos nos ha pasado, los que hacemos cardiología, algún choque de una sinusal tenemos encima. Cada uno tiene algún choque de una sinusal que siempre se le acuerda, porque bueno, obviamente si estamos frente a una arritmia, no a una taquicardia sinusal, directamente vamos a la cardioversión, intentar sedarlo si podemos para que no le pegue la patada con el paciente despierto. Y si el complejo fuera estrecho, o sea, si tuviéramos un paciente que está con una TPS que está descompensado, muy raro, nunca vi, ahí le podemos hacer adenosina antes de chocarla, pero de última, si la terminas chocando, o sea, si la adenosina no responde, lo va a terminar chocando igual. Pero fíjense, ¿qué pasa con esto? Acá lo que nos estaba dando la pauta es que en algunas ocasiones, si el paciente apura, se termina llevando la cardioversión incluso antes de tener un diagnóstico definitivo. Acá no necesito tal vez saber exactamente qué tiene exactamente antes de decidir chocarlo. Porque en última instancia, para cortar la taquiarritmia, el tratamiento es la cardioversión. ¿Sí? ¿Y cómo se cardiovierte? Dependiendo cuál sea la patología de base. Si es una fibrilación auricular, a 200 Joule, si es una TB monomórfica, inestable, a 100 Joule, obviamente siempre y cuando tenga pulso, ¿sí? Siempre estamos hablando de pacientes con pulso. Si tiene otra taquicardia supraventricular, como un flúter inestable, generalmente con un poco menos de voltaje ya revierte. Y si estamos frente a una TB polimórfica, o sea que es irregular, o torsión de punta, ese tipo de cosas, ahí primero asegurémonos que tenga pulso, porque probablemente no lo tenga, y se trata como una fibrilación ventricular, o sea, se choca a 360 no sincronizado. ¿Sí? Pero bueno, esto es el algoritmo de las taquicardias ventriculares. Como ustedes, de las taquicardias en general, perdón, como se darán cuenta, tanto por los electros que les mostré, como los criterios, como el tratamiento que les conté, tenemos que tener esto en cuenta. Muchas veces es muy difícil diagnosticar una TB, sobre todo en la emergencia, pero operativamente, si el paciente está inestable y tenemos una taquicardia de QRS ancho, vamos a actuar como si fuera una taquicardia ventricular. Y después, si no lo era, no lo era. ¿Sí? Y si viene un cardiólogo mañana con el electro entero y dice, no, porque mirate que el Brugada al final no le da, qué sé yo, pero el paciente está bien estable y lo chocaste, está bien chocado, eso está claro, ¿no? Entonces, si el paciente está inestable con una taquiarritmia de QRS ancho, TB hasta que tengamos una fehaciente demostración de que no es una TB. Pero hasta entonces lo pensamos y lo tratamos como una taquicardia ventricular. Y aparece un criterio acá muy interesante, que está escrito en algunos lugares, que le llaman el criterio estético, que de verdad lo he visto escrito así, que es que frente a una taquiarritmia de QRS ancho, y le ponen con estas palabras, arritmia fea en un paciente que luce mal, ETB, ¿sí? Entonces lo tenés que chocar y sacársela. Si no era una TB y chocaste una TPS, chocaste una TPS. No pasa nada. Pero tenemos que siempre pensar, digamos, el peor escenario. ¿Sí? Entonces, una arritmia fea en un paciente que luce mal, y eso está escrito así textual en algunos lugares, lo dice en criterio estético, se revierte. ¿Sí? ¿Cómo verán todas estas cosas? Y en general, todas las arritmias en los pacientes inestables, tanto las brady como las taqui, son situaciones estresantes en la sala de emergencia, porque muchas veces los pacientes están feos de verdad. Pero si nosotros ponemos una vía, lo monitorizamos, nos aseguramos que esté oxigenado y le hacemos un buen electro,
Ya empezamos. Y fíjense que son cosas que no necesitamos nada del otro mundo. Poner una vía, monitorizarlo, oxigenarlo bien y hacer un buen electro. Obviamente que lo que seguiría acá es llamar a cardiología si estamos en un efector que tenga disponible un cardiólogo o una cardióloga a las 24 horas, sería lo ideal, ¿no? Pero si hacemos esto, ya dimos los primeros pasos. Bueno, mal animado está esto, así que lo ven. Pero si estamos muy perdidos, ¿sí? Ya hicimos eso, no llega al diagnóstico con el electro porque no me acuerdo los criterios, porque me los acuerdo, pero el electro salió movido, porque estoy muy nervioso y no me doy cuenta si tiene R-nadir de S mayor a 100 o no, y el paciente me está apurando, las taquiarritmias se chocan y los bradicárdicos se le mete inotrópico o se le mete un marcapaso. Y después vemos cuál de todas las otras cosas que estuvimos charlando tiene. ¿Sí? Esta diapo, por más que hicimos todo un recorrido de todos los temas con mayor o menor grado de detalle, me parece que es un resumen de todo lo que charlamos hasta acá. Esto de más está decir que es una simplificación extrema, ¿sí? No es que las radiarritmias todas se ponen marcapaso o todas las taquicardias se chocan, ni lejos de eso, ¿sí? Pero en esta situación, en un paciente inestable, yo estoy muy perdido, no tengo un cardiólogo, no tengo diagnóstico y el paciente está feo, y está bradicárdico, meté la adrenalina, y si está taquicárdico, chocar. ¿Sí? Siempre y cuando acá hago la salvedad con las taquiarritmias de, obviamente, taquicárdico, y yo pienso que es lo único que tiene, porque si está taquicárdico porque tiene un TEP, si lo chocó, empeora el problema, obviamente. ¿Sí? Pero bueno, se entiende que si nosotros pensamos que lo único que tiene es una arritmia. ¿Sí? Entonces, esta diapo un poco es el resumen extra simplificado de todo lo que estuve charlando. Yo no les quiero robar más tiempo porque sé que tienen otra charla después. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si no, los dejo con mi colega que sigue.